Bendiciones para todos mis queridos hermanos, hermanas que se conectan con nosotros a esta hora. Ya son las 6 pasaditas, 6:07 de la tarde de este 2 de diciembre de 2020. Entró diciembre, como decimos por ahí, y con diciembre, bueno, vienen las fiestas, viene la alegría, pero también viene un tiempo muy bonito para la iglesia, que es el tiempo de Adviento, que en cierta medida es el tiempo de reflexión, un tiempo de recogimiento, un tiempo de estar siempre al tanto de la buena noticia de la salvación, de la buena noticia de la salvación en Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Voy a saludar, ir saludando de a poquito a nuestros hermanos y hermanas que están conectados con nosotros. Por aquí está nuestra reverenda Flor Cárdenas, que Dios te bendiga, nuestro querido hermano, mi querido pastor Ever, y que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, gracias por estar siempre conectado. Por ahí también está Marianalba María Costa. Bueno, que Dios te bendiga. Bendiciones por conectarte con nosotros en esta tarde noche ya del día de hoy. Eh, como les venía diciendo, este tiempo es un tiempo importante para la iglesia cristiana, para la iglesia evangélica en el mundo. Es el tiempo de Navidad. Pero el domingo pasado nosotros encontramos, digámoslo así,
un inicio de un periodo de tiempo que llamamos comúnmente como Adviento. El Adviento es ese tiempo importante de la vida de la iglesia donde pensamos en la salvación, pensamos en la Navidad, ¿sí? Es como ese advenimiento, de ahí viene la palabra adviento, ese advenimiento, ese momento en el cual estamos esperando algún momento de espera, pero de espera para una buena noticia. Y creo que el mensaje de adviento para nosotros en este año no podría ser más pertinente. Ha sido un año difícil, se ha tornado, todavía no ha terminado la dificultad de la pandemia, sin embargo, hemos tenido un tiempo bastante complicado. Y el tiempo de Adviento nos trae la oportunidad de pensar en que va a venir una noticia, y una noticia que nos va a alegrar la vida, una noticia de salvación, una noticia en la cual eh, podemos gozarnos y podemos tener plena esperanza y plena seguridad de que todo saldrá bien. El tiempo de Adviento nos invita a eso, a estar expectantes de ese momento culminante de la salvación con la venida de Dios, la encarnación de Dios mismo en medio nuestro, que eso es la Navidad, y ahora, más que nunca, creo que estamos a la espera de buenas noticias, de momentos que nos permitan vivir una esperanza mucho más fuerte y valedera en medio de esta situación tan desesperanzadora, en medio de la enfermedad, de las dificultades que hemos tenido que afrontar este año. Se levanta este tiempo de espera, espera para algo mayor, para algo de mucha más bendición. Así que con ese preámbulo doy la bienvenida a todos los que están conectados por acá, familia Fortish, Hernández, que Dios me los bendiga a todos, mi querido Luchito, eh, que siempre me alegra muchísimo verlo por ahí, que Dios te bendiga Luchito, gracias por estar con nosotros en este espacio, y a Javier también, Javier, bendiciones Javier, que te estás conectando con nosotros hoy. Hoy vamos a empezar una nueva etapa de los estudios bíblicos que venimos haciendo en estos miércoles virtuales. También tengo que anunciar, antes que cualquier cosa, que los próximos estudios bíblicos que vamos a estar realizando, los vamos a estar haciendo, ojalá y Dios quiera, desde el templo. Hay personas desde nuestro templo, ¿no? Ya tenemos el visto bueno en medio de tantas noticias un poco desesperanzadoras. La alcaldía y la Secretaría de Salud Distrital de la ciudad de Barranquilla ha revisado los protocolos de bioseguridad de nuestra iglesia, de la primera iglesia presbiteriana, y han sido aprobados, lo que nos autoriza a tener reuniones dentro del marco obviamente de los protocolos de bioseguridad, pero estamos ya autorizados como iglesia a tener reuniones presenciales. Esto es una muy buena noticia para todos y cada una de aquellas personas que viven cerca, que normalmente se trasladaban a pie desde su casa para venir acá y que siempre han sentido que la presencialidad es algo importante para sus vidas. Esto ha sucedido en un buen momento, en un momento de Navidad, en un momento de Adviento, de espera para las buenas noticias. Así que con mucha alegría, pero también con mucha responsabilidad y con mucha cautela, damos esta buena noticia para las personas que están cercanas a nuestra iglesia, que están cercanas a nuestro templo, de que vamos a iniciar nuevamente las reuniones presenciales, sobre todo las reuniones de estudio bíblico, eh, a esta misma hora por este mismo canal. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que ya no me van a ver aquí sentado en la oficina y proyectando las diapositivas, sino que vamos a estar transmitiendo, si Dios nos lo permite, desde el templo. Desde el templo estaremos haciendo la transmisión de nuestro estudio bíblico. Y, y lo vamos a hacer, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible, eh,
hay una posibilidad de hacerlo utilizando esta misma modalidad que estamos llevando ahora. Y hay otra, que es poder enviarles a todos ustedes un link de Zoom en el cual puedan ingresar a la plataforma de Zoom para que estén un poco más activos durante la transmisión del estudio bíblico. Y este link ustedes pueden ingresar donde quiera que estén, a, digamos, a la sala, a la reunión de Zoom, conocerse, conversar entre ustedes mismos y también esta transmisión se estará haciendo de manera continua en esta misma plataforma. O sea, si tú estás viendo el estudio bíblico por Facebook, no va a haber ningún problema, lo puedes seguir viendo por Facebook, pero digamos que un poco la dinámica de la presentación cambiará porque se va a estar utilizando el programa de Zoom para poder hacer las presentaciones a ustedes que están a la distancia, mientras que los que están aquí eh, con nosotros y que vayan a estar presencial también pueden ver obviamente la presentación ya estando aquí, ¿no? Ya estando aquí presencialmente en el templo. Así que de esta manera trataremos de mantener estos estudios bíblicos, que ustedes puedan seguir accediendo a ellos de manera virtual y que los hermanos, hermanas, simpatizantes de nuestra iglesia que están cercanos a nosotros puedan también retornar al templo. Así que esto es una muy buena noticia para todos ustedes y esperamos que estén tan contentos, tan alegres como lo estamos nosotros por volver a la presencialidad ahora, digamos, con la con el añadido de que estaremos haciendo la transmisión continua por la plataforma de Zoom y de Facebook Live. Así que no te preocupes, igual va a aparecer el estudio bíblico en Facebook Live, igual vas a poder, si no quieres venir al templo por cualquier circunstancia, vas a poder ingresar al Zoom si quieres estar presente en la plataforma de Zoom para interactuar, digamos, directamente con los demás participantes y conmigo, con la persona que esté al frente del estudio bíblico. Y si simplemente quieres seguir mirándolo, quieres seguir viendo el estudio por Facebook, también vas a tener esa posibilidad. Así que damos gracias a Dios por todo esto. Bendecimos entonces y saludamos a nuestra hermana Clara Pérez, que se conecta también con nosotros. Clarita, que Dios te bendiga. Seguimos orando por tu vida y sabemos que estás muy bien en este proceso de recuperación de, de tu enfermedad. Dios ha estado contigo y lo seguirá haciendo. Recuerda que siempre estás en nuestras oraciones. También a Carlos Hernández, que se conectó. Bendiciones, Carlos. Un abrazo fuerte para ti. Y vamos entonces al grano, con todos. Hace 8 días estábamos diciendo, culminando, haciendo un pequeño, digámoslo así, un pequeño resumen de lo que es la teología eh, de la salvación en el Nuevo Testamento, ¿sí? Un poco, hicimos eso hace 8 días, resumiendo qué es el concepto de salvación en el Nuevo Testamento, luego de haber estudiado la salvación por unos 4 meses a 5 meses más. Donde nos fuimos por el Antiguo Testamento y fuimos avanzando poco a poco, hasta llegar a lo que hoy estamos. Hoy vamos a empezar a ver ese caminar, como les había avisado hace 8 días, ese caminar de un creyente que ya reconoce, que entiende perfectamente su vida, su momento de estar salvo, de saber que Dios le ama, de saber que Dios está con él, cómo, cómo, cómo se vive la vida cuando estamos con Jesús. En pocas palabras, en esta nueva parte de los estudios bíblicos que vamos a estar haciendo, estaremos hablando de la unión con Cristo. Así se le menciona, digamos, en la teología tradicional, el concepto, la doctrina de la unión con Cristo. Y estaremos viendo un poquito paso a paso qué significa eso y cómo vamos evidenciando eso en nuestras vidas, ¿sí? Y hay algo que decir frente a esto. Eh, Vamos a estar entonces haciendo
haciendo un recorrido por bastantes textos bíblicos en nuestras próximas clases. Hoy quiero que nos detengamos en uno de manera especial, en un solo texto bíblico de manera particular. Les voy a pedir a todos los que estén conectados que si está dentro de sus posibilidades en el lugar donde estén, abran por favor sus Biblias o abran su aplicación de la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Hoy nos vamos a detener a mirar este texto bíblico que nos va a abrir la puerta a aquello que llamamos la unión con Cristo o el caminar con Jesús. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Oremos. Buen Dios y Padre, gracias por este espacio que nos das, gracias por cada uno de los que están conectados a esta hora con nosotros por medio de esta transmisión de Facebook. Gracias por la oportunidad que vamos a poder tener de volver a reunirnos nuevamente en el templo, de poder compartir de manera presencial, pero muy prudente y muy cuidadosa con nuestros hermanos y hermanas, pero también esta nueva posibilidad que nos das de seguir llegando, alcanzando la vida de algunas personas que no están con nosotros, que están en otras ciudades, pero que se conectan eh, con este espacio que gracias a ti y a esta pandemia ha sido posible realizar. Te pedimos que bendigas a todos y a cada uno de ellos que están ahora en estos momentos conectados, que se puedan quedar el resto de tiempo que tenemos este estudio bíblico y que podamos, Señor, crecer, que podamos avanzar, que podamos, sobre todo, conocer más de tu palabra, pero lo más importante, que esa palabra sea vida y sea realidad en nuestras vidas. Es nuestra oración en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar un poco eh, a hablar de qué es esto, ¿sí? De qué es esto que nosotros mencionamos como la unión con Cristo, o la doctrina que se conoce como la unión con Cristo. Esta doctrina dentro de la teología reformada, que es la teología, digamos, identitaria de las iglesias protestantes, presbiterianas, esta eh, doctrina de la unión con Cristo dentro del pensamiento reformado tiene que ver con ese caminar que nosotros como creyentes debemos llevar por nuestra vida, debemos llevar en este mundo. ¿Cómo, cómo debemos vivir ciertamente nuestros días, nuestros años en esta tierra? ¿Sí? Entonces, la doctrina de la unión con Cristo nos va a hablar puntualmente de dos grandes cosas, de nuestra vida propiamente, digámoslo así, temporal, y así lo vamos a estudiar, nuestro estado temporal, este momento en el cual nosotros estamos ahora, lo que, lo que vivimos en este momento, las circunstancias, los problemas, las dificultades, los dolores, las alegrías, en fin, todo lo que vivimos en este espacio de tiempo en el cual estamos. Pero también cómo se conecta esto con una realidad un poco mayor, una realidad espiritual, digámoslo así, que la iglesia cristiana a lo largo de la historia ha venido eh, estudiando y que ha venido viviendo. Cómo los cristianos no solamente eh, tenemos esa capacidad de vivir la vida no solo pensando en lo que está sucediendo en el momento, sino cómo cultivamos esa esperanza, cómo cultivamos esas ganas, ese amor, esa lucha, esa, esa pasión por la vida y cómo eso se configura dentro de lo que conocemos nosotros como una realidad espiritual. Esas cosas que no vemos pero sabemos que están ahí. ¿Sí? Cómo decir el día de mañana yo sé que va a ser mejor, aunque todavía no estamos viendo el día de mañana. ¿Por qué los cristianos decimos eso? ¿Por qué la iglesia cristiana se atreve a decir que el 2021 va a ser un año mejor que este año que pasó? Y no solamente se queda anquilosada, se queda ahí estancada en las situaciones que está viviendo, sino que siempre va pensando en términos de esperanza y en términos de futuro.
Y ahí vamos a tener que decir unas muchas cosas que, que de pronto van a entrar en contradicción con algunas otras tradiciones cristianas, donde el futuro es algo terrorífico, el futuro es algo completamente malo. Ahí vamos a entrar en contradicción con algunos de estos pensamientos. Eh, Hablaremos del Apocalipsis, hablaremos de, de la esperanza, hablaremos del amor, hablaremos de una cantidad de cosas que ciertamente van construyendo nuestra vida como cristianos. Ahora, de manera puntual, eh, vamos a detenernos en el tema de por qué hablar de la unión con Cristo. ¿Por qué cuando somos cristianos tenemos que interiorizar a esa persona que es conocida como un judío del primer siglo, artesano, algunos van a decir carpintero, que no tuvo familia, que vivió muy poquitos años? ¿Cómo nosotros como creyentes a lo largo de la historia, por más de 2000 años, hemos vivido una vida que está marcada por la persona de Jesús de Nazaret? Y cómo ese Jesús ha venido a transformar, a cambiar la realidad, tanto temporal, nuestra realidad presente, aquello que vivimos en el ya, en el ahora, como nuestras realidades espirituales. En otros términos, nuestros sentimientos, nuestros dolores, nuestras luchas, nuestras esperanzas. Entonces vamos a hablar de eso. Y para hablar de eso, yo les he propuesto un único y exclusivo texto bíblico que vamos a estudiar en la noche de hoy, en esta horita, en esta hora que tenemos. Ese texto bíblico, como se los decía ahora, es Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Frente al tema de la vida cristiana, el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, una de las cartas que a mi parecer es de las más bellas que podemos encontrar en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, el apóstol Pablo eh, responde de una sola manera. Vivir la vida cristiana es estar unidos a Cristo, estar unidos a Jesús, tener un proyecto definido a través de la persona, la figura y el significado de Jesús de Nazaret, de Cristo. Y Pablo dice, si quieres vivir la vida, pues mira a Cristo, ¿sí? Mira a Jesús, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de toda nuestra fe. Va a decir en repetidas ocasiones, eh, síganme a mí si me quieren seguir, síganme a mí porque yo sigo a Cristo. Pero también mírenlo a Él es la columna, Él es la roca, Él es el, el arquitecto, Él es el cuerpo, Él es la cabeza, todo va a estar relacionado, toda la vida del creyente va a estar relacionado con la figura de Jesús. Eh, y para Pablo, nosotros somos lo que somos, seremos lo que seremos y fuimos lo que fuimos por Jesús de Nazaret. Y si hay un texto bíblico que pueda resumir en pocas palabras lo que significa Jesús para la vida del creyente, es sin duda alguna el himno de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, conocido por muchos como la kenosis. Kenosis proviene, ese término, la kenosis, proviene de un verbo griego que significa, el verbo griego keno, que significa vaciar, ¿no? Vaciarse. En otras palabras, cuando hablamos de la kenosis con los términos griegos, estamos hablando del vaciamiento, de cómo Jesús se despoja, el despojamiento prácticamente de Jesús. Pero ¿por qué se despoja Jesús de lo que Él es? ¿Por qué se vacía de lo que Él es? ¿Qué significa eso? ¿Y qué importancia tiene eso para nosotros? Vamos a verlo de manera detenida aquí, en en esta noche de estudio bíblico. Tengan ahí las Biblias abiertas y entonces vamos a leer de manera puntualita
los versículos que tenemos acá. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a ir versículo por versículo mirando un poquito lo que Pablo está diciendo aquí en este texto. Pablo le está hablando a una iglesia de creyentes que todavía no están eh, completamente seguros de cómo debe vivir el cristiano. Y esto tú te das cuenta cuando lees la carta a los filipenses, que Pablo dice una y otra vez, mire, alegres, den gracias a Dios, no miren a los demás por encima como si ustedes fueran superiores, sino que traten a los demás como si fueran superiores a ustedes mismos. En fin, Pablo empieza a dar una serie de recomendaciones que son prácticas y que nos indican que la vida de la iglesia en Filipos todavía estaba en formación, todavía estaba en formación. Y parece ser que había una pregunta de, bueno, y es que entonces nosotros cómo debemos ser. Si ya somos creyentes y si tenemos la fe en Jesús, entonces, ¿cómo se supone que debe ser nuestra vida? ¿Cómo se supone que nosotros debemos actuar? Y la respuesta de Pablo es con este precioso himno. Haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo que Pablo está queriendo decir de entrada es que nuestra forma de sentir, nuestra forma de vivir debe ser la misma que tuvo Jesús. En el primer versículo, en el versículo 5, Pablo está diciendo, los cristianos deben ser como Jesús. Y aquí hay que decir claramente que qué vergüenza con todos mis queridos hermanos y hermanas cristianos y cristianas del mundo, entre los cuales me incluyo, nosotros seguimos más a Pablo que a Jesús. Aunque Pablo mismo dijo que nosotros debíamos seguir a Jesús y sentir como Jesús. Pero no, resulta que nosotros le hacemos más caso a Pablo que a Jesús. Y en muchas ocasiones yo he tenido la oportunidad de hablar con mis estudiantes y con los creyentes de que esto es una realidad. La iglesia cristiana es más paulina que cristiana. Piensen un poco, por ejemplo, quién fue aquel que dijo que los borrachos, los mentirosos, los blasfemos, los afeminados, eh, los vanagloriosos, esos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Quién dijo eso? ¿Jesús o lo dijo Pablo? Cuando revisas el texto bíblico te das cuenta que fue Pablo el que dijo eso, no Jesús. Más bien Jesús en los evangelios dijo algo un poco diferente. Jesús dijo que las prostitutas, que los pecadores, ellos irían delante de nosotros en el reino de los cielos. Y entonces uno queda como que, ¿qué pasó aquí? Cuando nosotros recibimos a alguien en la iglesia y empezamos a decirle a la gente en la iglesia que debe cambiar su forma de hablar, que debe cambiar su forma de vestir, que debe cambiar su actitud en la iglesia, ¿a quién estamos repitiendo? ¿A Jesús o a Pablo? A grandes rasgos estamos repitiendo a Pablo. Pablo mismo va a decir, venga, que las mujeres se queden calladas. Bueno, eso no es un texto del apóstol Pablo, aquí vamos a hablar un poquito más de eso después. Pero las cartas que se atribuyen a Pablo van a decir, venga, las mujeres que se queden calladas, que no se les permite hablar. Pero Jesús mandó a una mujer a que fuera la primera en anunciar la resurrección, porque fueron las primeras que llegaron al sepulcro, y a ella les fue dicho, vaya y avíselen a los demás. Entonces, hay una cierta influencia del apóstol Pablo que es muchísimo, muchísimo mayor a la que nosotros a veces imaginamos en la vida de la iglesia. Y no es gratuito y no es para nadie algo escondido de que nosotros seguimos mucho más a Pablo que a Jesús, porque es más fácil seguir
lo que las epístolas mencionan y dicen que lo que Jesús dice. Es mucho más fácil. Sin embargo, con todo y esto, en este gran himno, precioso texto de Filipenses capítulo 2, 5 al 11, Pablo lo primero que está diciendo es que seamos como Jesús, no que seamos como Él. Y que tengamos el mismo sentir que había en Jesús, no el sentir de Él. Y lo importante aquí en el texto es que Pablo va a explicar cuál es el sentir que había en Cristo Jesús. Hay algo interesante aquí en este texto de manera puntual. Resulta que esa palabra que en griego, la palabra griega que se traduce como sentir, es una palabra que no solamente habla de sentimientos, ¿sí? El proneo es la palabra en griego. No habla solamente de sentimientos, habla de pensamientos y de acciones. Para, para el apóstol Pablo, el sentir no es simplemente, ay, yo siento algo. No, es pensar y actuar. Que la palabra que se utiliza es precisamente esa. En otras palabras, nosotros podríamos empezar a traducir este versículo o a explicarlo mejor si decimos que Pablo nos está indicando que haya en nosotros el mismo pensamiento y la misma acción que hubo en Cristo. Esto es importante que lo sepamos, porque a veces las traducciones nos dejan un poco mochos frente, cortos, frente a algunos significados. Y mire lo que va a decir Pablo a continuación. Primero nos está diciendo, piensen y actúen como Jesús. Piensen y actúen como Jesús. Y de ahí para allá va a decir lo siguiente. Jesús era Dios. Va a decir teos, la formeos teos, o sea, la forma de Dios. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a lo que tuviera que aferrarse. Entonces estamos hablando primero de que hay, hay algo que usted y yo debemos entender como cristianos, que Jesús era Dios, tenía forma de Dios. No voy a explicar aquí teológicamente eso porque nos vamos a meter en un enredo y de eso no se trata. Jesús era Dios, pero a él no le importó eso y no se aferró a eso. Hablemos en otros términos. Jesús tenía una posición de la cual no le importó tener esa posición por muy alta y muy digna que fuera, y qué mayor posición que ser la posición de Dios. No le importó eso y se bajó de esa posición. Aquí hay una primera instancia de lo que Pablo nos está queriendo decir. De Dios, de ser Dios, Pablo nos dice que Jesús se transformó, se bajó, se hizo hombre. De Dios a hombre. Esto es importante que usted lo tenga ahí en cuenta. De Dios a hombre. El pensamiento de Pablo frente a este tema es determinante. Y lo que nos está diciendo Pablo frente al estar unidos con Cristo, al tener el pensamiento y el accionar de Jesús, es muy puntual. Jesús no tuvo nada a que aferrarse. A él no le importó estar en ninguna posición. Y de Dios se cambió, pasó de ser Dios a ser hombre. Tengan en cuenta ese descenso, digámoslo así, eh, que Pablo nos está como pintando aquí con el tema, con el texto de Filipenses, de Dios a hombre. Y aquí hay algo fundamental. Cuando nosotros hablamos de ese cambio de Dios a hombre, estamos hablando a veces de pronto en los términos nuestros como cristianos.
Y como cristianos decimos, sí, sí, nosotros sabemos que Jesús era Dios y que se hizo hombre por nosotros. Y mencionamos que ese cambio de Dios a hombre de Jesús fue porque Él nos amó, porque Dios Padre lo envió y porque tenía que salvarnos. Por eso fue. Y a veces minimizamos con estas expresiones el acto en el cual Dios pasa de ser Dios a hombre. Y lo minimizamos ¿por qué? Porque este moverse de Dios, moverse de su posición de Dios para convertirse en hombre, habla no solamente del deseo de salvarnos, sino que habla de identificarse con todos y cada uno de nosotros. Si hay algo que se consideraba diferente en la antigüedad, precisamente era ese, esos escaños, esos peldaños de ser Dios y de ser hombre. En la antigüedad, para explicarme un poco mejor, en la antigüedad las sociedades estaban estructuradas de tal manera que tú no podías decir que eras funcionario del gobierno si realmente no lo eras, porque tu situación y tu posición dentro de esa sociedad estaba completamente definida y no podías cambiarla, no podías hacer una transformación, no podías subir de nivel, sobre todo si no tenías el apoyo de alguien que estuviera en un nivel más alto de la sociedad. Entonces, nos vamos a encontrar sociedades donde en la parte más baja de la sociedad estaban los esclavos, y a veces ni siquiera los esclavos, estaban los artesanos, los campesinos, en la parte más baja. En el segundo nivel de importancia estaban los esclavos, porque a veces había esclavos que tenían más dinero y que tenían más, digamos, recursos y que vivían mucho mejor que los artesanos y que los campesinos. Pero por encima de los esclavos obviamente había una, una clase que podríamos llamar comerciante, aquellos que tenían de pronto un negocito, que tenían eh, algunas formas de producir dinero, en fin. Más arriba estaban aquellos que se dedicaban a la política, aquellos que se dedicaban a hacer eh, grandes extensiones de tierra, podríamos llamarles terratenientes, si quieren decirlo así, arriba, 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 estaban los que gobernaban las más altas esferas del gobierno, del imperio, si estamos hablando de la antigüedad. Había una pirámide social muy bien estructurada, donde cada quien sabía cuál era su lugar y no podía moverse de ahí. Era posible que un esclavo consiguiera su libertad y trabajara y con la plata que ahorró durante su esclavitud pudiera conseguir algún trabajito y empezar a subir de nivel. Era normal y tenemos casos en la antigüedad, sobre todo en el primer siglo y en el Imperio Romano, que es a donde Pablo está dirigiendo esta carta a la comunidad de Filipos, que era una comunidad del Imperio Romano en el primer siglo. Hay casos donde personas del más bajo nivel empiezan a subir, pero nunca, nunca hay registros de un caso de que alguien que estuviera en el nivel más alto descendiera por propia voluntad, eh, porque así lo quiso. No hay ningún caso de que aquel que estaba en la más alta esfera de la sociedad bajase, porque no es lógico de que el que esté arriba, por su propia voluntad, descienda. No hay tal cosa. Y lo que Pablo nos está mostrando aquí, en el versículo 6, es un movimiento de parte de Dios mismo, en el cual Dios se mueve de una posición tan diferente y tan alta que nadie más podía estar por encima de él, a una condición de ser humano. Y Pablo nos dice, ojalá todos pensáramos de la misma manera. Ojalá todos
no solamente pensáramos, sino que actuáramos. Eso significa la palabra proneo, que se traduce como sentir. Ojalá todos tuviéramos ese mismo pensamiento y esa misma acción que hubo en Cristo Jesús, que no le importó estar arriba para descender, para moverse a un nivel más abajo, solamente por identificarse con nosotros. Y entonces aquí empezamos a vislumbrar un poco mejor, mi querido hermano, mi querida hermana, de qué se trata vivir la vida cristiana. Y aquí de pronto vamos a empezar a entrar en contradicción con algunas de las posiciones que tienen muchos cristianos hoy en día, que creemos que por ser cristianos estamos por encima de los demás, que creemos que por ser cristianos, por ser hijos e hijas del rey y hijos del dueño del oro y la plata, del creador de todo el universo, entonces eso nos da la posición y el nivel de estar por encima de los demás. Parece que no estuviéramos leyendo ni reconociendo qué es caminar con Jesús, qué es el caminar con Cristo. Porque aquí Pablo está siendo muy claro. Caminar con Jesús es completamente diferente a creernos que somos los dueños del oro y la plata porque nuestro papá lo es, creernos que somos reyes y sacerdotes porque nuestro papá lo es, creernos que estamos por encima de las demás personas que no son creyentes solo porque somos cristianos. Aquí hay algo que de entrada nos está diciendo, estar unidos con Cristo es no buscar estar por encima de los demás, sino movernos siempre a identificarnos, sobre todo con aquellos que pueden estar más abajo de nosotros. Qué triste es ver a un cristiano que menosprecia a otro porque ora más, porque de pronto yo oro más que tú y entonces yo soy mejor cristiano que tú, porque yo diezmo más que tú, entonces yo soy mejor cristiano que tú. Porque yo si voy a todos los cultos y tú no, entonces yo soy mejor cristiano que tú. Miren, claro que es importante ir a la iglesia, claro que es importante orar, claro que es importante diezmar, pero no debemos utilizar ese tipo de cosas para menospreciar a otro. A veces nos creemos que somos los chachos del paseo solo porque supuestamente hacemos más cosas que los demás, o solo porque queremos convertirnos en los líderes porque y tenemos los títulos y alcanzamos títulos de líderes, entonces ya creemos que nosotros debemos ser reverenciados por los demás que no tienen el mismo título que yo. Qué tristeza que muchos cristianos piensen es de esta manera. Piensen que ser cristiano es estar por encima de, cuando lo que se nos propone en el Nuevo Testamento es todo lo contrario. Y aquí lo vemos en Jesús. El pensamiento y el accionar de Jesús es moverse de esa posición elevada a una posición aún más bajo nivel para identificarse con el otro. Lo que hace Jesús, que era en forma de Dios, que no escatimó eso de ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se vació, ekenosen, se despojó de todo para tomar forma de siervo y dice, hecho semejante a quienes, a los hombres, o sea, Jesús de Dios se baja a la condición de ser humano. Y para Jesús eso no fue un bajar de nivel, sino que ciertamente ese movimiento de Jesús precisamente es lo que lo hace ser Dios y es lo que hace que nosotros rindamos toda nuestra vida en servicio y en agradecimiento a Él.
No fue que Jesús vino y dijo, yo soy el Hijo de Dios, créanme, porque si no me creen se van a ir para el infierno. Nunca vemos a Jesús en esa actitud en los evangelios, nunca. Más bien Jesús se convierte para nosotros en el Salvador y la salvación empieza a tener sentido, es en ese moverse de ser Dios a identificarse con nosotros. Porque si no se hubiese identificado con nosotros, bajando de nivel, nosotros no hubiésemos sido salvos. En ese orden de ideas es que la salvación se conecta con el caminar con Cristo, en el que una persona que comprende y que acepta a Jesús de Nazaret como su Señor y Salvador, no puede simplemente vivir una vida en la cual quiera estar siempre por encima de los demás. O como a veces decimos en nuestras iglesias, que vamos de victoria en victoria en victoria y que vamos subiendo de nivel y vamos para el nivel tal y tal. Y este es el año de la super cosecha, porque el año pasado fue el de la cosecha y este es el de la super cosecha, porque Dios siempre nos lleva más y más y más arriba. Cuando el pensamiento y el accionar de Jesús nos dice lo contrario. Que si queremos ser realmente como Él, y si queremos estar unidos con Él, nuestro accionar debe responder más bien a un movimiento de bajarnos de esos caballitos que a veces nos montamos todos nosotros e identificarnos como seres humanos, de Dios a hombre. Pero ojo, versículo 7. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, o sea, ya siendo hombre, recuerden que él estaba en forma de Dios, ahora se nos dice que está en forma de hombre, en condición de hombre. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren de manera detenida lo que hay aquí. Dios ya se hace hombre, ya se hizo hombre. ¿Sí? Versículos 6 y 7. Pero nos va a decir que no se quedó ahí, sino que siendo hombre, ya estando como hombre, ya habiendo bajado, digámoslo así, ya habiéndose movido de Dios a hombre, se humilla a sí mismo. Y esto es una cosa que a nosotros como cristianos no nos gusta, porque a nosotros no nos gusta perder, y no nos gusta humillarnos, y no nos gusta bajar de nivel. Y nos da una rabia cuando nos bajan de nivel, nos da una rabia a los pastores, a veces les da rabia, a mí no, les digo les da rabia porque a mí no me da rabia, cuando no les dicen pastores, sino que les dicen el nombre. O sea, ¿por qué? Si así me llamo, ¿sí? Y algunos quieren que nos digan los títulos, reverendo, tal cosa y tal otra. Diríjase a mí, me dijo a mí en una ocasión una persona, diríjase a mí como reverendo. Y yo, listo, claro que sí, reverendo. Todo, cada vez que lo vea, le voy a decir reverendo. Y así lo hago, hasta ahora. Pero ¿por qué tomamos esa posición de querer siempre mantener, así sea en la conversación, un cierto nivel de superioridad? Porque es que yo sé más que tú, porque es que yo tengo más experiencia que tú, porque es que tú todavía no has vivido la vida, porque es que yo sí estudié, porque es que yo sí esto, porque es que yo sí aquello. La unión con Cristo nos habla de un proceso no solamente de identificación con el ser humano, sino un proceso también de, hablemos en términos bíblicos, como lo está proponiendo el texto del versículo 8, un proceso de
humillación. Cuando hablamos de humillación, no estamos hablando de que vamos a dejar que todos hagan con nosotros lo que se les pegue en gana. Humillar es llana y sencillamente dejar a un lado todo aquello que nos produce orgullo. Es lo contrario. La humillación es lo contrario al orgullo, a la vanagloria. Humillarse a sí mismo es simplemente dejar de lado aquello que hace que te sientas superior, que te sientas mejor que los demás. No es dejar que los demás hagan contigo lo que se les pegue en gana, no señor. Es hacer nosotros mismos un proceso, que aquí lo dice el versículo 8. Él se humilló a sí mismo. En otras palabras, Jesús no solamente se identifica con el ser humano bajando hacia nosotros, encarnándose, haciéndose semejante a uno de nosotros, sino que también todo aquello que podría hacerle tener una posición de orgullo, de vanagloria frente a los demás, lo apartó de sí. Y nosotros podemos ver esto en los relatos del Evangelio. Jesús pudo haber hecho muchas cosas que nos hubiera encantado que hiciera como Dios, pero no las hizo. Hablando con la mujer samaritana, pudo haberle dicho un poco de cosas, pero no, dialogó con ella. Y en vez de humillarla, simplemente la exaltó y la mandó a que predicara a los de su aldea. ¿De quién era él? Pudo haber humillado a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que llegó por la noche a escondidas a preguntarle cosas, pero no lo hizo. Y terminó hablándole del amor de Dios, diciéndole al Nicodemo quizás el versículo que más ha impactado la vida de los creyentes y donde se dice que es el único versículo que resume toda la Biblia. El versículo 16 del capítulo 3 de Juan. Jesús se lo dijo a un fariseo que vino a escondidas de noche a hablar con él. Pudo haber humillado a aquella mujer que fue encontrada en adulterio y que iban a apedrear, pero no lo hizo. Pudo haber humillado al centurión que pidió que le sanara a su siervo, o al líder de la sinagoga que le dijo que sanara a su hija. Pudo haber incluso humillado a la mujer de flujo de sangre que se atrevió a tocar su manto en medio del camino. Jesús pudo haber hecho muchas de esas cosas, pero nunca lo vemos en esa condición, nunca lo vemos así. Y esto es importante que usted y yo lo tengamos en cuenta, porque la humillación no es para que los demás nos humillen, ay, pobrecitos los cristianos, y que los cristianos nos dejemos humillar por los demás. No, Señor, aquí se trata de desbaratar y de dejar a un lado todo aquello que nos hace a nosotros sentirnos importantes y superiores a los demás. Para los creyentes, para los que somos pastores, que a veces creemos que por ser pastor estamos por encima de los demás, entonces es ahí donde tenemos que trabajar y es ahí donde tenemos que humillarnos a nosotros mismos. Para aquel que es estudiado y que tiene muchos cartones y sabe mucho y supone que sabe más que los demás, porque habla más que los demás y tiene más conocimiento que los demás, es ahí donde tenemos que trabajar para humillarnos a nosotros mismos. Donde aquel que cree que tiene un título, que tiene un cargo dentro o por fuera de la iglesia en alguna organización y cree que por ese cargo es superior a los demás, es ahí donde tienes que trabajar para humillarte a ti mismo.
Ese es el moverse que Pablo está aquí expresando al mostrarnos a Jesús de Nazaret de esta manera. O sea que entonces nosotros debemos pensar y actuar como Jesús de una manera en la cual no estemos nosotros de ninguna forma, tratando en lo posible de estar por encima de los demás y de encaramarnos en los niveles superiores de los demás, sea por título, sea por conocimiento, sea por años, por experiencia o por lo que sea, sino que se nos llama a tomar una actitud no de superioridad, sino de abajamiento, en el cual podamos identificarnos con todos los que están a nuestro alrededor. Y que en ese proceso seamos capaces de identificar esas cosas que nos hacen creernos que somos mejores que los demás y que las trabajemos de tal manera que eso pueda desaparecer. Y ese tercer paso que también se nos menciona aquí es que no solamente se humilla a sí mismo, sino que se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí uno pregunta, ¿y qué significa este último paso de ese descender de Jesús? Que es bellísimo, pero que nos habla de que ese Jesús se identifica también con nosotros, no solo en nuestra humanidad, bajando de Dios a hombre, no solamente se identifica con nosotros en humillarse a sí mismo, en hacerse tan semejante a nosotros, que tiene que desprenderse de esas cosas que le hacían sentir importante, sino que también se identifica con nosotros en nuestro dolor, que la muerte de cruz, es un símbolo de dolor. Jesús no solamente da su vida por nosotros, para que nosotros hoy podamos disfrutar de la fe y de la salvación, sino que sobre todo Jesús se identifica con nosotros en todas nuestras dimensiones, hasta en el dolor. Se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, o sea, una muerte dolorosa. Estamos viendo que Pablo nos está a nosotros presentando un movimiento de Jesús, un moverse, un pensar y accionar de Jesús que todos nosotros deberíamos tener en cuenta a la hora de hablar de que somos cristianos creyentes, a la hora de hablar de que tenemos nuestra fe puesta en Jesús de Nazaret. Y es que en nuestro caminar, ¿sí?, va a haber muchos dolores, va a haber muchas dificultades. Muchos de nosotros hemos atravesado por momentos en los cuales queremos tirar la toalla y queremos simplemente dejar todo a un lado porque sentimos que ya no aguantamos más. Y esta imagen de Jesús siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz nos habla eh, de manera muy puntual acerca de cómo debe ser nuestra actitud. Porque a la primera, a veces como cristianos, a la primera dificultad, nos vamos. En el momento en que la hermanita no me saludó, me voy. En el momento en que alguien hizo algo que a mí no me gustó, me voy. Y empezamos a tener una actitud no de humildad, no de despojamiento, no de tratar de humillarnos a nosotros mismos, sino una actitud de vanagloria, de superioridad, de dañar al otro, de destruir al otro, y en fin. El proceso de la vida cristiana conlleva también momentos en los cuales eh, se nos, se nos sale el chuki, diría mi mamá, pero que esos momentos no dañen nuestra visión
no dañen nuestro sentir y nuestro accionar, que debe ser como el de Jesús. Que esos momentos no conviertan a la cristiandad en un hazmerreír frente a los demás, sino que sí, nos podemos enojar, podemos sentir dolor, tristeza por algunas situaciones, pero el llamado está en ser como Jesús, en todo el proceso, incluso hasta que ya lleguemos al punto en el que no podemos retornar. Van a doler cosas como estas en el camino, por supuesto que van a doler. Sin embargo, el llamado de Pablo en el día de hoy, en la noche de hoy, para nosotros, este llamado que nos abre la puerta a la unión con Cristo, nos habla de un abajamiento de Dios, de una identificación de ese Dios con todos y cada uno de nosotros como seres humanos, de un Dios que fue puliendo a sí mismo y que fue derrotando todas esas cosas que lo hacían sentirse más importante que los demás, humillándose a sí mismo. Y que en el proceso, un proceso en el cual fue tortuoso, doloroso, que le generó bastante dificultad, en ese proceso se mantuvo firme hasta el final, hasta la muerte, y la muerte de cruz. En esta primera parte del himno de Filipenses capítulo 2, vemos que la recomendación del apóstol Pablo para todos aquellos que queremos ser cristianos es muy diferente a la que muchos de nosotros como cristianos pensamos y hacemos en la iglesia hoy en día. Qué bueno que empecemos entonces desde ya a vislumbrar que esto que vamos a empezar a ver, estos nuevos estudios bíblicos que mencionan la unión con Cristo, tienen ya de entrada un aspecto determinante. Si tú eres de los que piensas que aquí en estos estudios vamos a sobarte la cabeza y a decirte que eres el hijo del rey y que eres lo mejor y que tú te mereces todo lo del mundo porque eres el hijo del santo de Israel, búscate otra página de internet. Aquí no es. Aquí nos vamos a dedicar a ver de manera puntual qué dice la escritura y cómo podemos confrontar nuestra propia vida con lo que la Biblia nos dice, con lo que la teología y el pensamiento de quienes escribieron el Nuevo Testamento nos están planteando para nosotros vivirlo hoy. Ojalá todos podamos tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ojalá todos podamos tener ese mismo pensamiento y ese mismo accionar de Jesús. Muchas gracias por su tiempo, por su estancia con nosotros. Recuerden que este es un espacio de la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla que siempre les va a recibir de brazos abiertos y que ojalá se puedan seguir conectando con nosotros los próximos miércoles, por aquí mismo, para seguir creciendo en esta nueva etapa de estudios bíblicos de la teología del Nuevo Testamento, específicamente el concepto de la unión con Cristo. Que Dios sea bendiciendo y guardando sus vidas. Les saludamos a todos y a cada uno de los que están aquí presentes, que Dios los esté guardando grandemente a todos, a todas, eh, los que se conectaron con nosotros y se quedaron hasta el final, los que no pudieron conectarse hoy también. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Saludo a todos los que estaban por acá. No pude mirar en los que, porque ya se me fueron los comentarios aquí, pero voy a revisar un poquito por acá. Saludando entonces a Carlos que se conectó. Bueno, ya había saludado a Carlos. Angelica Benzala, supongo que es Verónica, una gran amiga que se conectó
Bueno, nos conocemos hace rato por ahí, por el colegio americano. Dios te bendiga. Qué bueno saber de ti, que estabas por ahí. A mi hermana Ligia, que Dios te bendiga también por haberse conectado. A la familia Conde Jinete, a Ivette también, que Dios te bendiga. Eh, que Dios te bendiga y te guarde. Gracias por conectarte con nosotros. A la familia Fortis, nuevamente. eh, que Dios me los bendiga y me los guarde a todos, a cada uno de ustedes, a Ever, a la familia Fortis, a Lucho, Luchito, que Dios te bendiga y te guarde, hijo. Cualquier día me metes por ahí una llamadita cuando quieras y conversamos. Que sea Dios permitiéndonos estar entonces nuevamente dentro de 8 días por este espacio de estudio bíblico de la primera iglesia presbiteriana. Bendiciones para todos. Dios me les guarde.